Sorpresa han generado las palabras de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto al fallo de la Corte Suprema en torno a las ISAPRES y los dineros que tienen que devolver a los afiliados. Vamos a estar hablando de esto, pero también de la agenda legislativa, las repercusiones de la cuenta pública y del Día Mundial del Medio Ambiente. Para todo eso nos acompaña la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, Patricia. Sorprendida también. Eso, ¿qué le parecieron las palabras Sí. de la ministra Vivanco en la tercera? Complejo, lo encuentro complejo. A ver, primero yo creo que aquí el Estado no está dando certeza a las personas. Esto es un claro ejemplo de que ha ido abandonando el poder dar seguridades a las personas, sobre todo en algo tan delicado que como es la salud y las ISAPRES. En el caso de la presidenta subrogante, porque no solamente ejercía como vocera, estaba subrogando, ¿cierto?, la presidencia. Lo digo ahora complejo porque van pasando las horas y vamos sabiendo también qué piensa, por ejemplo, ni más ni menos que el presidente de la Suprema, donde ya ha señalado que son declaraciones personales de ella. Yo creo que en esto hablo por el Estado, en el sentido de que el Estado ha abandonado su deber de darle certeza a las personas, porque por un lado tenemos al Ejecutivo que también está complicado respecto a qué hacer. No nos olvidemos de una mesa que se conformó, que dio paso a una ley corta, que no ha encontrado eco ni en sus propios parlamentarios. Por otro lado, un fallo precisamente de la Corte Suprema, digámoslo así, que abre todo este abanico y que dentro de del propio Poder Judicial, ¿cierto?, a esta altura con opiniones distintas, diversas, y desde el Legislativo lo hemos visto también con mucha claridad. Acá tienen que ponerse de acuerdo porque lo que no puede ocurrir es que terminemos por ley resolviendo un tema que a mi juicio, ¿cierto?, requiere de un mayor diálogo. Y en ese mayor diálogo, Patricia, tienen que estar presentes las ISAPRES, porque de lo contrario, claro, uno podría sacar una ley diciendo, ¿cierto?, que efectivamente se cumple el fallo, pero luego, si no hay posibilidad de cumplir el fallo, vamos a terminar, digamos, no logrando el objetivo de la devolución de los recursos y, por otro lado, terminando con la propia institución. Entonces, creo que hay una situación súper compleja y creo que las palabras de Ángela Vivanco vinieron a enredar más un asunto que ya estaba enredado, y el Estado a su vez no ha sido capaz de darle certeza a las personas, a los afiliados respecto a lo que está pasando con su sistema de salud. Y hay un tema de expectativas también. De lo que se ha dicho hasta ahora es que estos excedentes iban a ser devueltos a todos los afiliados y ahora, por las palabras de Vivanco, entendemos que solo los que habían judicializado su situación. ¿Qué pasa con esas expectativas, senadora? Bueno, yo creo que eso también es muy complejo, respecto de las faltas de certeza, de la crisis de confianza que tenemos en el país, porque al final del día, mientras, y lo digo así sinceramente, mientras el aparataje estatal, mientras el Estado se pone de acuerdo, tenemos a los tres poderes del Estado de una u otra forma involucrados en este tema, y evidentemente lo público y lo privado, las personas son las que están esperanzadas en que esto a lo mejor se pueda resolver de buena manera, y digo, a lo mejor se les devuelvan sus recursos, u otras directamente diciendo, mira, ¿sabes qué más? Si a mí me van a devolver así como ocurrió con otros abusos anteriormente, un par de pesos, que no me devuelvan nada, ¿cierto? Y que saquemos esta cuestión adelante, cosa de que no terminen desapareciendo o que no se les pegue al final del día con una solución para algunas personas versus, ¿cierto?, lo que está pasando con el resto de los afiliados. Yo creo que acá hay un tema de fondo, Patricia, que es, sinceramente, que el Estado, insisto, no da certeza, que se juega con las expectativas de las personas, que al no entregar claridad terminan otros opinando sobre el punto, y creo que en este enredo entre los tres poderes del Estado, lo mínimo que puede haber es un diálogo sincero entre las partes, cosa de llegar a una solución, ojalá acordada, y no tener que luego imponer a través de una ley una solución que a lo mejor no es la más acorde. Bueno, el gobierno ya anunció que van a pedir una aclaración a la Corte Suprema de confirmarse este cambio en el criterio o de confirmarse lo que dice Ángela Vivanco, senadora. ¿Se hace más favorable el escenario para las ISAPRES? Mientras más se demore el Ejecutivo ingresando este recurso de aclaración y de rectificación, más vocerías van a ver que terminan enredando más el punto. Por lo tanto, el llamado ante el anuncio del gobierno es a que no demoren más. Y cuando digo no demoren más, literalmente que no pasen más las horas de esta jornada. Hoy debe quedar ingresado ese recurso de aclaración, de rectificación, para que incluso los mismos supremos no salgan con opiniones diversas antes de resolver sobre el tema. Senadora, la cambio de tema. La cuenta pública, 3 horas 36 minutos, estuvimos escuchando al presidente, han habido distintas reacciones y uno de los puntos que más ha llamado la atención y que más ha abordado es la importancia de la reforma tributaria para poder llevar adelante distintas promesas del programa. ¿Qué le parece el énfasis que le dio el presidente a este proyecto?
Pero yo siento, Patricia, que el presidente nuevamente no se hace cargo, no se responsabiliza de cómo ejecutar su programa de gobierno. Y lo quiero explicar. Yo me imagino que antes de decidir por subir los impuestos, habrán otras vías como para poder cumplir aquello. Por ejemplo, una buena ley de presupuesto, por ejemplo, evidentemente incentivar la inversión. La falta de certeza, como la que recién mencionábamos a propósito de la ISAPRE, no son una buena señal para quien pretende venir a invertir en el país, por ejemplo. Pero vuelvo a la reforma tributaria. Si hay algo en lo que no nos podemos perder, es que la reforma tributaria es un medio. No es el fin, no es aquello con lo que voy a permitir mejorar las pensiones, la salud, la educación, la pensión garantizada universal, o cumplir, hablando de expectativas, o cumplir con aquello que el presidente, claro, menciona en su discurso, evidentemente es aplaudido, pero qué duda cabe, lo dijo el propio presidente del Colegio de Profesores, que allí hay un compromiso que son solamente palabras, poesía y no algo concreto con recursos, plazos, cantidad de hecho, de personas. lo tuvimos recién antes de usted acá en el estudio, Imagínate, a Carlos no Díaz. sabía. A A Carlos propósito, Díaz, y ¿cierto? él insistía en que de la la decisión de un paro nacional se va a tomar en la Asamblea, se va a tomar democráticamente dentro del Colegio de Profesores, pero que a su juicio era el único camino para marcar el punto respecto a estas promesas. Claro, yo lo ponía de ejemplo por la deuda histórica, ¿cierto? O sea, claro, tú te haces cargo, le dedicas unos segundos, minutos en una cuenta pública, pero juegas con la expectativa de las personas si es que esto, insisto, lo terminas entregando completamente a lo que a mi juicio es un medio, ¿cierto? Que no es el fin último. Ahora, la reforma tributaria como un medio tiene que responder a dos preguntas que para nosotros son clave, porque al final del día nos concentramos en que si estamos a favor o estamos en contra, cuántos votos hay o cuántos votos no hay. Y ojo con algo, si algo que tenemos claro es que el mismo proyecto de la Cámara que fue rechazado no tiene votos, una cuestión evidente, ¿cierto? Tendría que incluso eventualmente allí se ha producido una discusión, pero dejémoslo porque es una cosa más técnica de admisibilidad, para un año más, ¿cierto? Pero si el gobierno quiere insistir, como lo dijo el presidente en la cuenta pública, yo quiero que el gobierno nos responda a dos preguntas que al menos para mí son clave. ¿Para qué se van a ocupar esos recursos? Convengamos entonces en que si se van a aumentar los impuestos para salud, para educación, para obras públicas, para seguridad, vivienda, para seguridad, que duda cabe, bueno, entonces evidentemente eso va tomando más fuerza y más acuerdo. Pero si se van a inyectar recursos para, por ejemplo, no quiero caer en la caricatura, ¿cierto? Pero para ejecutar planes piloto que después no resulten, a propósito del famoso plan del gas y el alto precio que tenía uno de los galones, claro, para eso no vamos a estar. Entonces, yo creo que antes de saber si están o no están los votos, claro, uno se inclina por que no estén, pero porque falta información. Con la información en la mesa, insisto, dos preguntas claves. ¿Para qué se van a gastar esos recursos? Y luego también es importante cómo se van a obtener esos recursos. Porque si hay algo que nosotros siempre estuvimos, y digo nosotros como sector político, ¿cierto?, de acuerdo, incluso en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el tema de la evasión y la elusión. Si el ministro de Hacienda presenta un proyecto hoy para evitar la evasión y la elusión, con todo lo que eso significaría recaudar para el Estado, va a tener los votos inmediatamente. Entonces, vamos despejando temas en vez de dejarlo todo bajo el mismo título, el mismo paraguas, porque obviamente que esas conversaciones tienen que estar, pero creo sinceramente que si la solución, voy a decir la última, antes de buscar cualquier vía, es el aumento de los recursos para poder sacar adelante una agenda social, yo creo que entonces estamos perdiendo el foco en que tenemos que volver a generar o a llamar a la inversión, a dar certeza, a tener, insisto, una buena ley de presupuesto con la discusión que eso signifique y no nos perdamos en un segundo. A modo de ejemplo, las empresas del litio, Patricia, en el primer trimestre, enero, febrero, marzo, entregaron tantos impuestos más que Codelco por lo demás, que si tú los proyectas al resto del año, tienes la reforma tributaria pagada. Entonces, si este es un medio, quiere decir que en este otro no estoy poniendo el foco, que en este otro tampoco, y etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante, al menos que si el ministro empieza las conversaciones, que responda esas dos preguntas. ¿Para dónde van a estar destinados esos recursos? Y, evidente, cómo pretende, ¿cierto?, llegar a recaudar lo que tienen estimado. Respondí a esas preguntas. ¿Sería menos complejo el escenario de alcanzar los 2/3 de la sala del Senado para lograr esa insistencia con el proyecto? Claro que sería menos complejo, porque hoy día si nos dicen inmediatamente cómo van a votar, claro, yo hoy día digo, no tengo mi voto disponible para la reforma tributaria. ¿Pero por qué? Porque lo único que tenemos sobre la mesa es el proyecto que se rechazó, incluso, ¿cierto?, con algunos votos oficialistas en la Cámara de Diputados.
y despejar inmediatamente ese tema, porque tampoco creo que lo ocupen para para algo minucioso, para una cuestión pequeña políticamente hablando, que es la evasión y la ilusión. En eso estamos todos de acuerdo, que evidentemente es una forma de que no se vayan los recursos para el lado y se paguen los impuestos que corresponden según las tasaciones que hoy día tenemos. Si se insiste, por ejemplo, en el tema del impuesto a los súper ricos, ¿qué pasaría en ese escenario? ¿Están los votos o no de Renovación Nacional? Es que no es solamente en el puesto del súper rico, porque no nos olvidemos, Patricia, si los impuestos terminan igual llegando a todos lados. Si al final el súper rico agarra su patrimonio y el primero que invierta afuera se va. O cuando le piden mayores impuestos al empresario, va a permear hacia abajo con el producto o servicio que está entregando. Entonces, no es una cuestión ideológica, al revés, te lo planteo al revés y a quienes nos están escuchando. Si nos detenemos en una cuestión ideológica, evidentemente que no van a estar los votos. Y digo una cuestión ideológica no solamente por el impuesto al súper rico, digo una cuestión ideológica en el sentido de que vamos a recaudar recursos para pagar la ideología de un gobierno de izquierda, de extrema izquierda. No, para eso no van a estar nuestros votos. Si vamos a ir aumentando, por ejemplo, la pensión garantizada universal o la gratuidad incluso en la educación, ¿cierto? O mejorar la misma salud, a propósito de lo que hablamos a la ISAPRE, pero que hoy día se presta, a veces nos vamos a la estratosfera con los temas, pero en cada CEFAM, en cada consultorio, o sea, allí las filas son enormes, por ejemplo, formar médico especialista, bueno, en fin, tantas demandas sociales que son necesarias, en eso qué duda cabe que vamos a tener más acuerdos que desacuerdos. Senadora, considerando el mensaje del presidente, que hizo mucho hincapié en alcanzar acuerdos, en incluso llegar a proyectos o a pactos subóptimos para cada uno de los sectores, él hacía directa alusión a la oposición. En el caso de que la reforma tributaria no prosperara en esa insistencia, ¿no considera que se traspasaría un costo a la misma oposición por no estar con los votos para poder seguir adelante en ese camino? Bueno, yo creo que esa es la jugada del presidente y creo que movió bien su pieza. O sea, así como en la cuenta pública año 2022 todo iba a depender de una nueva constitución, hoy día todo depende de la reforma tributaria y por eso también nosotros ponemos la pelota en el suelo a propósito de jugar con las expectativas de las personas. Y si ese es el plan A mí me encantaría que al menos fuera el plan B y que vayamos avanzando en cómo el Estado, ¿cierto?, recibe mayores recursos y lo más importante, cómo los gasta bien. Porque, insisto, si el ministro hoy día requiriera de mayores recursos, podría presentar inmediatamente, digámoslo así, ¿cierto?, el tema tributario, para no hablar de reforma, de pacto, viste que de repente uno ve que ni el ministro ni el presidente parece que están de acuerdo. Entonces, la pelota está allá, que primero se pongan de acuerdo, que vengan a responder estas preguntas que sinceramente son de sentido común. Si para mí, si de mí depende, digamos, apretar un botón verde o rojo, aprobar o rechazar, ¿cierto?, en el Senado, o una reforma, lo mínimo que voy a preguntar es para dónde van destinados esos recursos. Lo mínimo que me voy a preguntar. Pero quiero insistir en ese punto también. Yo creo que es muy importante que, así como el presidente hace un llamado a los acuerdos, y en esto permítanme hacer un paréntesis, Renovación Nacional es un partido de derecha con un sello social profundo y donde nuestro camino ha sido siempre la política de los acuerdos. Y cuando el país lo necesitaba y lo ha necesitado en tiempos muy complejos, desde la transición a los cambios de gobierno, hemos estado. Pero en esto queremos ser también muy responsables, porque lo que hemos visto son estos planes pilotos en los que no estamos de acuerdo y no estamos disponibles a dar nuestro voto si terminan destinados para aquello. La cambio de tema, senadora, porque hoy día es el Día Mundial del Medio Ambiente, usted está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y uno de los proyectos que se va a debatir en la sala los próximos días es el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En la Comisión Mixta, el polémico artículo 158... Patricia, uno dentro de 200. Uno dentro de 200 fue rechazado. ¿Hay harta expectativa con lo que podría pasar con ese artículo en la votación en sala? ¿Cómo está viendo usted ese debate? Bueno, primero yo espero que en esta jornada, por eso es tan importante cuando uno tiene días o nacionales o internacionales, podamos pensar, podamos conmemorar distintos hitos que hemos tenido y también, insisto, pensar que la actividad económica puede perfectamente convivir con el cuidado al medio ambiente, perfectamente. Es tiempo de equilibrio, es tiempo de respeto, no solamente entre nosotros, entre las personas, sino que también con nuestra biodiversidad. Y por eso yo celebro la aprobación de este proyecto. A mí me tocó presidir el año pasado la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, y lo que buscábamos era que este proyecto saliera rápidamente. Yo me atrevo a decir, Patricia, que salió con acuerdo en el 90% de los artículos, donde hay uno en el que nos concentramos, que evidentemente tuvo mayor cobertura, cierto debate, en fin, porque quiero explicarlo rápidamente. Donde hoy día está la salmonera,
sabiendo que ellas ya se pueden relocalizar. Muchas han salido, obviamente, de los parques nacionales como corresponde, pero ellas no están allí porque llegaron y se instalaron donde quisieron, sino porque el Estado en su momento les dio una concesión. En algunos casos indefinida, cosa que a mí no me gusta mucho, pero eso ya se modificó por ley, y en otros casos a 25 años, o sea, de largo plazo. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando estamos discutiendo este proyecto, se ingresa este artículo por parte del Ejecutivo y se dice que si se aprueban determinadas áreas como protegidas, tienen que salir de allí. El punto es que, queriendo incluso salir, porque insisto, indiferente de esta ley, ya se pueden relocalizar, no tienen a dónde salir. Y allí hay cuestiones que para mí al menos, a propósito de los equilibrios, son importantes. El derecho de propiedad, por ejemplo, porque se les dio esa concesión, ¿cierto? El que nadie está obligado a lo imposible a propósito de, y por supuesto, un sinfín de exigencias ahora para mitigar, para compensar, como ocurre con nosotros en el norte a propósito, ¿cierto?, de la minería. Pero insisto, creo que tenemos un muy buen proyecto, ya no vamos a depender de 5 o 6 ministerios, solamente el Ministerio de Medio Ambiente a través de este Sistema Nacional de la Biodiversidad y un catálogo de áreas protegidas dentro de nuestro país, en lo que estamos de acuerdo, lo hemos compartido durante tanto tiempo y que además quiero decirles, cuando se aprobó este proyecto en la comisión mixta, ya estamos a días que se vote en la sala, también se aprobaron de manera transversal y por amplias mayorías. El tema del artículo 158 es que Sí. desde el gobierno han afirmado e insistido en que si es que se aprobara, las concesiones que hoy en día están en esas reservas no tendrían que salir, sino que más bien las futuras que podrían postular no van a darse. Sí. No, en eso estamos todos de acuerdo. Y también lo hicimos y quedó expresamente establecido en la Claro, comisión. entonces, por eso el gobierno decía, no se entiende por qué el rechazo a este artículo si aquellas concesiones que No, están en el Patricia, lugar sí. estarían cuidadas, respaldadas de que podrían continuar con la actividad. No, porque nosotros no entendemos lo mismo y de hecho hay un artículo transitorio en el proyecto que lo dice expresamente a propósito de que no sabíamos qué iba a pasar con el 158, que por lo demás ya se rechazó. Pero qué bueno tu alcance, porque nosotros también estamos de acuerdo en que en futuras áreas protegidas, ¿cierto?, o priorizadas, evidentemente que en esas áreas no se puede establecer ninguna actividad, digámoslo de esa manera, no solamente, ¿cierto?, la salmonera, sino que ninguna actividad que venga a torpedear el objetivo que hemos establecido por ley. Nuestro punto que marcamos era de aquí hacia atrás, o sea, pedirle a alguien que le cambie las reglas del juego de aquí hacia atrás para nosotros era muy complejo y creo que, por ejemplo, algo que defendemos mucho, ¿cierto?, que es la certeza jurídica, y a esta altura, bueno, evidentemente el derecho de propiedad también, pero la certeza jurídica tiene que respetarse siempre y por eso los equilibrios son buenos. Pero recojo tu punto, de aquí en adelante, por supuesto, y ese es el catálogo, ese es el corazón del proyecto. Cuando quede establecido un área protegida, priorizada, llámese parques nacionales, reservas, humedales, etcétera, en esos lugares de nuestro país, por supuesto que no podemos establecer actividades cuando ya hayan quedado establecidas y protegidas por ley. Claro, pero al rechazar el artículo 158 sí queda abierta esa ventana, ¿no? No queda abierta esa ventana. Nosotros lo hemos entendido así y por eso también lo dijimos expresamente. O sea, de aquí para adelante, en esas áreas que van a quedar protegidas, ninguna actividad. De aquí hacia atrás, no. Pero sin perjuicio, eso como queda sin, porque fue rechazado el 158, Sí. está ese artículo transitorio que lo dice expresamente. Mirando hacia adelante, ¿cómo se hace compatible una actividad como la salmonicultura con toda la historia que hemos tenido en el país, donde, por ejemplo, los casos de fuga, el tema de los antibióticos, las condiciones anaeróbicas que se generan en esos lugares, puede ser compatible con un lugar como una reserva nacional o una zona que se pretende proteger en nuestro país? Patricia, o la misma actividad, como lo decíamos durante la discusión del proyecto. O sea, que se cumpla con las cuotas, que se cumpla con las exigencias que se les establecieron, que nadie venga acá a sobreexplotar, ¿cierto? Que nadie venga a no cumplir esas normas y que no pase nada. La impunidad que es tan grave o tan dañina como el no cumplir con las normas, con las reglas, con las exigencias. Mira, uno de los países que es un gran competidor de Chile directamente es Noruega. Claro. Y en Noruega han funcionado perfectamente en un país que evidentemente respeta también su biodiversidad. O sea, lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque se puede. Lo que pasa es que nosotros estamos como avanzando siempre con un pie atrás respecto de la actividad económica, porque durante mucho tiempo fue esa actividad la que se priorizó, convengamos, tanto en el tema minero, energía, portuario, hoy día, ¿cierto?, la pesca o la salmonicultura. Entonces, estamos tratando de hacernos cargo hoy de la biodiversidad, del cuidado al medio ambiente, a propósito del cambio climático,
teniendo ya gran presencia esta actividad. Entonces, ahí hay que cuidar esos equilibrios a propósito de lo que han hecho países que son desarrollados, donde fueron avanzando, digámoslo así, en paralelo. Ya, o sea, ¿existe conciencia o el debate dentro de los parlamentarios de que aquí se Sí. tienen que elevar los estándares para la industria salmón? Sí, totalmente. O sea, por eso yo insisto en esto. Cada vez que fuimos discutiendo primero el sistema de biodiversidad, esta nueva institucionalidad con las distintas áreas que van a quedar protegidas, priorizadas, en eso ya a esta altura no hay cuestionamiento. Mira, hay temas, Patricia, en que pasa el tiempo y ya son de sentido común, ¿cierto? No responden a una ideología, a una política partidista de un determinado sector, o sea, y generacionalmente también hay que decirlo, hay mayor conciencia también, o sea, en esto no puede la actividad económica avanzar, ¿cierto?, dañando todo, cuando al final del día es la misma actividad económica la que debería tratar o tiene que después compensar, mitigar, recuperar, etcétera, para que siga incluso produciendo, ¿me explico? O sea, uno podría explicarlo de esta otra manera. Los más interesados de que tengamos una biodiversidad protegida deberían ser las mismas actividades económicas distintas, sean estas, que quieran seguir desarrollándose en nuestro país, porque de lo contrario vamos a tener un país dañado en todo sentido, no solamente desde el punto de vista de la biodiversidad, y por eso la importancia, al final del día, de cuidar de nuestra casa, Patricia. Yo creo que esos equilibrios son perfectamente hoy día posibles, no solamente del punto de vista legislativo, sino que también, por ejemplo, con la tecnología, con la innovación, con las normas claras, en todo sentido, a propósito del cambio, ¿no?, de reglas del juego, ¿cierto?, que le llamamos nosotros por el famoso artículo, pero creo que esto tiene que ponerse a disposición. Y también es muy importante lo que vayamos definiendo desde los gobiernos, digámoslo así, desde el Estado, porque en esto tiene que haber presencia ante la actividad empresarial, ante la actividad privada, de estas normas claras, y no tengo ninguna duda que van a ser los primeros en cumplir. Y si no cumplen, bueno, lógicamente tienen que ser sancionados. ¿Su expectativa para la votación en la sala respecto a este artículo 158? No, yo creo que este artículo ya no pasó. Yo creo que en eso tenemos bastante acuerdo. Creo que el transitorio suple, digámoslo de esa forma, la claridad para que de aquí en adelante no se puedan instalar en zonas que queden protegidas, pero de aquí hacia atrás yo creo que en eso hay que dar certeza. Y por lo demás, insisto, lo decía la propia ministra, hoy se pueden relocalizar. Hay varias solicitudes de relocalización en el Ejecutivo, pero no se han respondido porque no hay dónde. Y en ese caso, ¿cierto?, nadie está obligado al imposible. También es importante recordarlo. Senadora, vamos a estar atentos a eso y a todo lo que estamos Patricia, conversando. brevemente, 2 segundos. Calama. Se desbarató una banda de crimen organizado con explosivos que iban a echar abajo uno de los muros de la cárcel de Calama, que está en el centro de la ciudad, para que evidentemente se produjera, ¿cierto?, una fuga de reos que están cumpliendo sus condenas. Mi llamado es a que las cárceles no pueden seguir en el centro urbano de las ciudades, ni menos cuando estamos enfrentando crimen organizado. Tenemos un proyecto que busca operativizar la presencia de las Fuerzas Armadas en barrios críticos, pero también queremos pedirle al Ejecutivo que el plan Calles sin Violencia en Calama es totalmente insuficiente. No lo decimos nosotros, los hechos están consumados, reportajes nacionales sobre el tema, y por lo mismo la solicitud que hacemos y que hago como representante de Calama, la región de Antofagasta, es que de una vez por todas esa cárcel salga de allí, y por supuesto que podamos, no con el plan Calle Sin Violencia, sino que con mayor inteligencia, para, así como se hizo ahora, prever lo que podría eventualmente ocurrir, hacerle frente al crimen que al parecer está más organizado que el propio Estado. Terrible la situación de Calama. Senadora, muchísimas gracias por Muchas habernos gracias, acompañado. que esté muy bien, muchas gracias. A todos ustedes los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.